Él es el doctor Claudio Naranjo. Hablar de él es hablar de terapia gestal, enneagrama de la personalidad, meditación y música como recurso terapéutico. De origen chileno, psiquiatra, doctor en medicina en la Universidad de Chile y de Harvard, autor del programa SAT, Seekers After Truth, que quiere decir, traducido al español, buscadores de la verdad y del ser, extendido por España, Italia, México, Argentina, Colombia, Brasil y Chile. Autor de muchos libros, experto en educación, conferencista que ha podido influir en el sistema educativo de varios países, doctor honoris causa por la Universidad de Udine. Y acaba de estar en la ciudad de Monterrey con un proyecto que es muy importante para esta universidad, que es United Interglobal, y se va a empezar a implementar en la Universidad de Monterrey. Incluso me avisaron que está por aquí el rector de esta universidad. Bienvenido. Pues bueno, lamentablemente no nos pudo acompañar el día de hoy el doctor Claudio Naranjo, pero nos manda una videoconferencia. Los dejo con ella. Celebro mucho la iniciativa del Global Citizen Forum, que se propone juntar a gente que tiene cosas importantes que decir con gente de poder que tiene la posibilidad de realizarlas. Me gusta la orientación de este grupo que tiene mucha conciencia que para cambiar las cosas que no funcionan en el mundo hay que comenzar por la vida interior, que en cierto modo la paz del mundo es la paz individual, que se necesita un cambio de conciencia para ir más allá de lo que han podido las intenciones puramente políticas o administrativas. Pero si más allá de empezar por casa, empezar por volvernos un poco mejores, un poco más virtuosos, nos preguntamos qué más se puede hacer. La primera impresión es que en un mundo tan complejo como el que tenemos y tan grande, tan complicado, no se puede hacer nada, porque arreglar una cosa es desarreglar otra. Entonces, me parece que la única manera válida de cambiar un sistema social tan complejo es atacar el mal de raíz. Y esta idea de que haya un mal raíz no es una idea que se encuentra usualmente. Hay gente que habla de la paz como si fuera el problema principal, pero la paz es secundaria a la injusticia. Y si se habla de la injusticia como lo principal, no está muy lejos descubrir que la injusticia es solo el resultado de la separación de la economía de la ética. Y así cada cosa está unida a todas las demás y por eso todo es tan difícil de cambiar por sí mismo. Y ninguno de los síntomas del problema grande del mundo es la raíz. Yo tengo una idea de cuál es la raíz. El problema de la civilización no es este o es aquello. El problema de la civilización es la civilización misma, que nació hace unos 6.000 años como reacción a un gran trauma histórico, al recalentamiento de la Tierra que hubo hace tiempo. Ahora se vienen a saber estas cosas, que produjo una gran hambruna, una oleada de migraciones, y fue ante el hecho de que no había de qué comer en grandes zonas
de la tierra que nos volvimos alguna vez depredadores. Éramos cazadores de animales, nos volvimos cazadores de hombres, nos volvimos piratas. Y seguimos siendo piratas, pero ahora ya no nos damos cuenta porque estamos tan acostumbrados. Hay una especie de piratería que es como segunda naturaleza y nos preguntamos cómo nosotros que somos buenos hemos creado un mundo tan complicado. ¿Por qué el mundo es tan malo si nosotros no tenemos problema? No es cierto, el problema del mundo somos nosotros. Es decir, el problema del mundo es un cierto tipo de mentalidad. Y yo lo llamo la mentalidad patriarcal, porque la civilización se puede llamar la sociedad patriarcal, la sociedad que han creado los hombres cuando los hombres tomaron el poder ante esta gran hambruna y dijeron, nosotros vamos a salvar al grupo y le vamos a callar la boca a las mujeres que son demasiado compasivas. Aquí hay que matar, aquí hay que hacer la guerra. Y se estableció un orden guerrero, valores guerreros, valores militares, patrióticos, que han sido lo que el mundo es. Entonces tenemos un cerebro izquierdo, un cerebro derecho, uno es racional, el otro es intuitivo. Esto fue el mundo de la razón y el mundo de la fe. Históricamente, cuando en la Revolución Francesa se proclamó el triunfo de la razón, y hoy en día persiste esta actitud como una especie de religión de la ciencia, el cientificismo. Todo lo que no es científico es subjetivo, no vale, no existe. Y eso trae perjuicios. Pero de esa manera hemos expulsado de nosotros no solo nuestro cerebro derecho, el cerebro intuitivo, que es un cerebro sabio. Es como si la sabiduría en nosotros está como inutilizada, como si supiéramos todo potencialmente, pero no sabemos guiarnos. No tenemos el olfato que tienen los perros para seguir un sendero. No podemos seguir nuestra vida sabiamente. Nos equivocamos demasiado, y así como especies vamos perdidos. Estamos al borde de la destrucción. Se dice que estamos en crisis. Crisis como en la medicina, cuando el enfermo o muere o sana, pero para una especie morir o sanar es morir o transformarse. Por eso se espera que esto no sea la muerte de la civilización, sino que la muerte de una era, un momento de gran transformación. Y la gran transformación requiere que seamos personas que ya no están tontamente viviendo desde su cerebro, que es un computador que suma 1 más 1 más 1, una máquina de sumar y restar complicada, un cerebro que tiene muchas más partes, entre ellas su parte amorosa y muy importante, su parte animal, su parte instintiva. Nosotros triunfamos sobre la naturaleza, nos enorgullecimos incluso de haber sometido a la naturaleza como especie humana, explotamos a la naturaleza, no amamos a la naturaleza como los así llamados primitivos, destruimos la naturaleza, pero no solo fuera sino dentro. Nos tratamos a nosotros como burros de carga, nos tratamos a nosotros como cosas, sin amor a esa parte de nosotros que no es solo el animal interior, sino el niño interior. Eso que se representaba originalmente como la serpiente en el albor de la vida humana antes que se demonizara. Hemos demonizado todo lo que no es la razón que le pone el pie encima a la supuesta bestia. Entonces yo creo que la solución a la mente patriarcal no es hacerle la guerra interminable, que todas las causas que levantan banderas por la justicia, por la paz, por distintas cosas, sino que la solución a todas estas causas,
La verdadera solución a la paz, por ejemplo, no va a venir de el luchar contra la violencia, sino que sanarla dándole algo que le falta intrínsecamente, dándonos a nosotros mismos algo que nos falta al vivir en una isla de nosotros mismos. Tenemos que juntar nuestras partes, nuestra parte padre, nuestra parte madre amorosa, nuestra parte animal, y entre nuestros cerebros, las dos partes de la mente paterna, la racional y la intuitiva, de ser seres completos. No hemos sido seres completos a través de la historia. Es una especie de zombie violento y predador y egoísta que se produce cuando se vive como un animal, no digamos castrado, en que se le han amputado partes del cerebro. Eso solamente una transformación masiva de la cultura podría hacerlo, y una transformación masiva de la cultura solo puede hacerlo a través de una educación que aún no tenemos. Actualmente educamos para reproducir lo que somos. Educamos con la esperanza que estamos transmitiendo nuestros valores a otras generaciones, y no tenemos conciencia que lo que llamamos nuestros valores es una combinación de ciertos valores, pero muchas plagas. Estamos transmitiendo nuestras plagas con total ignorancia de que el problema del mundo somos nosotros. Tenemos que tener una educación que no transmita nuestras plagas, sino que sea para la evolución de las personas, no para acuñar personas nuevas, no para ponerles la impronta a cada persona nueva de lo que somos nosotros. Una evolución para lo desconocido, una educación para la completud que no hemos logrado en nuestra generación, que solo pocas personas en cada generación logran. Los místicos, algunos grandes artistas, algunos grandes inspirados. Pero hoy no basta con que algunos hagan ese gran cruce. Es como el cruce del Mar Rojo en la historia del pueblo judío. Se necesita un éxodo masivo del mundo patriarcal hacia una nueva conciencia. Por eso yo digo que la solución al problema social es una transformación de la educación que la transforme en una educación para trascender la conciencia patriarcal, o para trascender la mente patriarcal, el yo patriarcal, tan competitivo, individualista, violento, inconsciente, represivo. Y para tener esa educación habría que tener primero educadores que puedan implementarla. Habría que formar a maestros, lo que significa sanar a ciertos maestros, ya sean maestros que ya lo son o maestros que todavía no han elegido ser maestros. Se necesita un complemento a lo que las escuelas de educación han provisto. Yo creo que eso ha sido la obra de mi vida, crear. No porque lo haya buscado, sino porque se me ha dado, porque la evolución de mi obra ha llevado a eso, y me he encontrado con eso entre las manos como, digamos, un labriego que de pronto saca un terrón y sale un poco de humo debajo y se va transformando en el agujero de un volcán o algo que lleva un tesoro escondido. Yo no siento que he tenido el mérito, pero me ha tocado el destino de acompañar un proceso de desarrollo de un método que es una reunión de los mejores métodos conocidos de desarrollo humano, un programa multidimensional para desarrollo de estas partes de nosotros, de partes de nuestra mente, que podemos describir en el lenguaje de la educación como se llaman competencias, pero no competencias dadas para hacer, sino yo las llamo competencias existenciales, aspectos de la vida que se necesitan para vivir, como el saber apreciar las cosas hasta crear valores, o la caridad, el importarle a uno
el otro o lo otro, o saber guiarse por esa intuición animal que parece un juego, que es lo que hacen los niños, pero que nosotros en nuestra manera de criar y educar a los hijos les vamos quitando, de modo que pierden la creatividad rápidamente apenas nos interesamos en enseñarles algo. Suelo preguntarle a los grupos con que me encuentro, a veces en conferencias, cursos, ¿cuál es el problema más urgente del mundo? A veces me dicen que la economía, a veces que la pobreza o la riqueza que genera pobreza, a veces me dicen que la política, la injusticia, la paz o falta de paz, la violencia. Pero cuando se arman campañas para remediar estos males, no se puede verdaderamente pensar que llegan muy lejos, porque ¿qué voluntad nacional o supranacional puede decir, dictaminar que la economía vaya de la mano con la ética? O dicho muy concretamente, ¿acaso ha logrado la paz la Organización de las Naciones Unidas que hemos creado para este propósito tantos años atrás? Ante esta situación, muchas personas piensan que el cambio del mundo, la solución al problema del mundo, deba pasar por la conciencia, por un cambio de conciencia. Si tomamos en serio esto, que solo un cambio masivo de la conciencia va a cambiar nuestra manera de vivir, nuestras instituciones, la única manera concebible es hacer uso de la educación para este cambio de conciencia. Aprovechar de que tenemos un sistema de educación obligatorio, en que está en la cultura, en que la gente se eduque. Aprovechar esto, pero poner nuevo vino en los viejos odres, poner una educación completamente diferente, no una educación para ser como hemos sido, sino una educación para ser como deberíamos ser si fuésemos nosotros mismos. Una educación para la rehumanización de los seres humanos, una educación que nos permita descondicionarnos de un pasado traumático que ya ni reconocemos como problemático porque nos consideramos personas normales. Somos en realidad no neuróticos, sino normóticos, como se ha dicho últimamente, neuróticos sin conciencia de serlo, así como los locos no saben que son locos. Somos personas tan iguales en nuestros defectos, compartimos tanto nuestros defectos, que nos parece que son normales. La educación también nos parece normal, pero sabemos, hay personas que tienen el ojo clínico que saben diferenciar la salud de la enfermedad. Hay algunas personas que se dan cuenta que están enfermas. Los neuróticos son estos, los que sufren por su enfermedad y no son personas que pasan como zombies, personas que están en automático, en este automatismo inerte, en esta mecanicidad que es gran parte de la vida humana, que crea daño sin saber siquiera lo que hace. Entonces, una educación diferente sería una educación para rehumanizar, pero al mismo tiempo una educación anticonvencional, porque todo lo nuevo es anticonvencional. A los niños, quieran lo que quieran hacer, les decimos que no. No se mueva,
No vaya por ahí. No, 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 no. Se educa, se cría a los niños en el no. A los primitivos no tienen esto. Los indios venezolanos, por ejemplo, son excesivos, muy permisivos. Le dan al niño todo lo que necesita y no se enojan con los niños tampoco. Tienen la sabiduría de no enojarse, de entender que los niños son como son. Nosotros no tenemos conciencia de cuánto daño le hacemos a cada niño que nace en el esfuerzo de hacerlo como nosotros mismos. Una vez vi un film sobre una tribu de no sé dónde, de personas que se metían una especie de barba de una planta, se hacían una hendidura debajo de la lengua y tenían una prolongación hacia abajo como una barba blanca. Debe ser muy dolorosa esa operación, debe ser muy doloroso incluso en la vida, muy incómodo tener esa mutilación. Sin embargo, ellos se sienten que no son seres humanos completos si no pasan por esa operación, que es así como la circuncisión en las culturas más conocidas, algo que en sí es antinatural. Entonces, sometemos a cada persona que nace y que se cría y que crece a alguna antinaturalidad que le quita un poco de humanidad y no sabemos cuánto se pierde. Decimos que conocemos al ser humano, pero al ser humano no lo conocemos. Conocemos a los seres que nosotros programamos. La educación es un sistema de adiestramiento que se ha vuelto, yo digo, el socio invisible de lo que Eisenhower llamaba el complejo militar industrial. Hay el complejo militar, el industrial, el financiero y la educación, que es el socio invisible, que permite que la gente le hagan caso a todos estos valores, que sirva a la producción nacional. Pero es una educación muy explotadora, la que hace que las personas sirvan para la fuerza del trabajo, que sean las personas que sepan leer y contar y sumar y restar para que puedan ser funcionarios en una burocracia o que puedan ser técnicos de esto o de aquello. No hay una fe de que las personas nacen para ser ellas mismas. Si las personas fueran ellas mismas, servirían para una sociedad feliz. Licurgo, el gobernador, el fundador de Esparta en la antigüedad, antes de Atenas, tuvo la inspiración de que una sociedad feliz tendría que ser compuesta por seres virtuosos, que solo las personas virtuosas podrían formar una sociedad feliz. Yo creo que debemos retomar esa idea, solo que la virtud es una noción que hemos también comprendido unilateralmente. Para nosotros la virtud es normativa. Harás esto, no harás esto otro. Se hace de leyes, se hace de decretos, se hace de mandamientos, se hace de tabúes. Eso tiene que ver con una fe en que las cosas se logran a través de la amenaza. Un semántico, George Lakoff, un americano que ha estudiado mucho la política, lo llama el modelo del padre severo. Es una manera de pensar que piensa, sea el problema lo que sea, se resuelve con la amenaza, con la mano severa. Si el niño no saca buenas notas, se lo castiga. Si alguien se porta mal, se lo mete a la cárcel. Si se porta muy mal, se lo mata. Y la psicología nos ha dicho que ese método de conseguir las cosas a través de la amenaza es muy superficial, que no se aprende verdaderamente bajo el peso de amenazas, no se madura, se aprenden cosas que después se olvidan. Solo el ambiente amoroso y la comprensión ayuda al desarrollo. Entonces tenemos un predominio del aspecto paterno en el espíritu de la cultura
que nos lleva por un camino éticamente poco feliz, porque mientras más se mete la gente a la cárcel, más población llena las cárceles y ya no dan abasto a las cárceles del mundo. Los primitivos, los que nosotros llamamos primitivos y bárbaros, no tienen cárceles ni las necesitan. Tienen sociedades mucho más justas, más éticas. Porque hay otra ética que no es la de las normas escritas o legales o implícitas, es la ética de las virtudes. La ética que viene de la comprensión de que si uno está bien, hace el bien. Lo importante es estar bien. Entonces, la base de la ética es, podríamos decir hoy en día, la salud mental, la salud emocional. De eso debía ocuparse la educación, de que haya salud afectiva, desarrollo afectivo, que haya el interés natural que tienen los humanos en el bien común y en el bien de los demás. No es algo artificial que hay que crear, es más bien algo que artificialmente hemos perdido porque nos hemos vuelto egoístas, nos hemos vuelto defensivamente individualistas por la idea de que hay que defenderse de esa manera ante el mundo problemático que tenemos. Entonces debemos ir hacia una educación completamente diferente, basada en virtudes, en competencias, que no le robe tanto tiempo a los niños y a los jóvenes con pura información, con la información que en la era de la información está al alcance de las manos, está en todos los ordenadores. Tampoco tiene sentido idiotizar a los niños a través de un contexto en que algunas personas se las dan de sábelo todos y se llenan de orgullo porque están inyectándole conocimiento a otros, idiotizándolos en el proceso, haciéndolos sentir que no saben y que no valen porque no saben. Los profesores debían ser modelos de no saber, de poder hacer sentir al otro, tú no lo sabes, yo tampoco, aprendamos juntos. Los profesores más bien harían sabiendo aprender de los niños que tratando de enseñarles pasando por encima de ellos. Así como una célula tiene una membrana que impide que entren sustancias que el organismo no necesita. El organismo de cada niño y cada uno de los individuos del mundo también necesita ciertas cosas que solo interiormente sabe y no respetamos cuando le inyectamos conocimientos a las personas o le inyectamos saberes o los amaestramos para saber hacer esto o hacer aquello, como se amaestran los leones para pasar por un aro ardiente. Con el hambre se lo consigue, con la amenaza se consigue, pero eso no es desarrollo. La promesa del futuro es el desarrollo. Hemos tenido un desarrollo horizontal, pero el desarrollo vertical, el desarrollo que va hacia la profundidad de la mente y hacia la altura, eso apenas lo hemos conocido. Nos hemos desquitado con la expansión territorial y ya no se puede más, porque no se puede seguir multiplicando la producción en un ambiente finito. No se puede buscar desarrollo horizontal, crecimiento, sin daños ecológicos, sin toda clase de problemas. Así que creo que eso es lo que necesitaríamos comprender masivamente para que se haga realidad, porque la burocracia de la educación es muy difícil de cambiar. Es un gran elefante blanco. Cada país tiene su cuerpo de personas educadas para educar de una manera que yo llamo patriarcal, implícitamente dogmática, implícitamente violenta, implícitamente despótica. Y cuando lo que necesitamos es educar para la libertad, educar para el amor, educar para la sabiduría, y lo que se necesita para las profesiones, eso viene después. Muy fácil cuando se tiene la base de ser formado como seres humanos.
Ahora ni siquiera tenemos verdaderas universidades que merezcan el nombre de tales. No se puede llamar universidad lo que es solo una escuela profesional que enseña a hacer esto o a hacer aquello. Habría que enseñar medicina, habría que enseñar psicología, habría que enseñar administración pública, lo que sea, pero enseñarle a las personas a ser humanos. Y eso es no solo enseñar, eso es desarrollar, a servir para un desarrollo que también es un proceso de cura, porque la evolución es al mismo tiempo sanadora e iluminadora.